las personas presentes, bienvenidas a esta conferencia magistral en el marco de nuestro Congreso Internacional Jurídico UNAM 2025. En primer término, deseo expresar mi profundo agradecimiento a la doctora Sonia Venegas Álvarez, directora de la Facultad de Derecho, así como a las autoridades que nos acompañan, académicos, alumnas y alumnos que están aquí presentes. También deseo expresar mi agradecimiento a las coordinadoras de este evento, que es un trabajo con muchísimo detalle para que se puedan lograr estos espacios. A Isabel, a Marta, quienes han dedicado y sumado muchos esfuerzos para que esto sea posible. El día de hoy pues nos honra particularmente contar con la presencia de representantes de la Universidad de León, de Málaga, de Valencia, del Instituto de Investigaciones Jurídicas también de la UNAM, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México. Hemos tenido también a partícipes a la Corte de Guatemala y pues bueno, termino los agradecimientos con el doctor, quien desde luego me permitiré leer una semblanza muy breve, pero agradecerle que se haya dado el tiempo y sobre todo también estos temas que en un ámbito global pues nos hacen reflexionar sobre muchísimos retos que tenemos en el ámbito de derecho. El doctor Carlos Esplugues Mota es catedrático de Derecho Internacional Privado y Derecho del Comercio Internacional por la Universidad de Valencia, España. Expresidente de la Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, es doctor por la Universidad de Valencia y cuenta con un Master of Law por Harvard y por Edimburgo, la Universidad de Edimburgo. Con más de 500 publicaciones entre libros, capítulos de libros, artículos en revistas jurídicas nacionales y extranjeras de primera línea, es uno de los autores españoles de Derecho Internacional Privado más citados, contando con contribuciones y traducciones al inglés, francés, ruso, alemán o italiano. El doctor Esplugues es igualmente director del Máster Universitario en Derecho, Empresa y Justicia de la Universidad de Valencia, un programa de excelencia para estudiantes latinoamericanos. Querido doctor, pues le cedo el uso de la voz para que nos mencione todos estos retos que tenemos y sobre todo en este congreso, que son temas de corte global, pero también que creo que en particular en México pues nos hacen cierto hincapié para poderlos aterrizar a los retos nacionales que tiene este país. Sea bienvenido, querido doctor. Pues muchas gracias. Siempre es un gusto volver a casa y para mí la UNAM es mi casa. Yo tuve la oportunidad hace muchos años de estar 3 meses acá y lo recuerdo con gran cariño. Y por eso, antes que nada, quiero agradecer a la UNAM y quiero agradecer a su directora, a la doctora Sonia Venegas, por esta invitación que me permite estar hoy aquí con todos ustedes. Me sumo también al agradecimiento y a la felicitación de los coordinadores del evento, Isabel, Marta, y también de los patrocinadores del evento, el doctor Juan Antonio García Amado y la profesora Silvia Barona. Yo les tengo que pedir disculpas antes que nada por mi horrible acento español. No estoy enfadado, todo lo contrario, estoy muy contento, pero, en fin, uno nació donde nació y estoy muy contento de haber nacido donde nací, pero, en fin, es el acento que tengo y les pido por ello, antes que nada, disculpas. Y les pido también disculpas por complicarles la vida, que es, a fin de cuentas, lo que yo he venido hoy a hacer aquí. Porque, de alguna manera, yo soy la oveja negra del grupo de investigadores que han venido, dado que yo no me dedico a la filosofía del derecho ni al derecho procesal, sino que me dedico a algo muy raro, como es el derecho internacional privado y el derecho del comercio internacional. Entonces, yo lo que les voy a intentar en el día de hoy es que entre todos repensemos el paisaje jurídico, que afrontemos el rompecabezas en que estamos metidos cuando hablamos del derecho en un mundo tan cambiante como el actual y que intentemos aproximar la realidad jurídica tan compleja en la que nos movemos en un mundo que cada vez además es más complejo. Y para eso
Y dado que estamos en el Auditorio Juárez y estamos en la Ciudad de México, nada mejor que la Ley Juárez de 1855 sobre Administración de Justicia y Orgánica de los Tribunales de la Nación, del Distrito y de Territorios que Benito Juárez dicta mientras es ministro de Justicia e Instrucción Pública en el gabinete de Juan Álvarez, ese gabinete que dura 2 meses y medio escasos y que supone un cambio importante en lo que es la República de México. Y a mí me interesa sobre todo, dentro de las disposiciones generales, la número 42, que es la que unifica los fueros. Suprime el fuero militar y suprime el fuero eclesiástico para los asuntos civiles, atribuyendo la competencia de estos asuntos exclusivamente a los tribunales civiles. Y a mí me interesa la Ley Juárez y me interesa Benito Juárez por varias razones, porque de alguna manera en esa ley y en esa persona se refleja lo que es el hilo conductor del actual, ¿se ve?, del actual Congreso en el que estamos participando. Benito Juárez es el primer presidente indígena de México y el único puramente indígena, junto con Vicente Guerrero, que no es indígena, sino que es de origen afroamericano, que ha tenido la República de México. Y en ese sentido, técnicamente hoy Benito Juárez sería una persona vulnerable. Y además, no solamente es una persona vulnerable, sino que su actuación en la Ley sobre Administración de Justicia y Orgánica, la llamada Ley Juárez de 1855, vincula todo a la idea del Estado. Todo se inicia y todo se acaba en la idea del Estado. Y él unifica los fueros precisamente para que haya una interpretación uniforme de la normativa que dicta el Estado. Y yo lo que quiero hacer hoy es superar ese marco e ir un poco más allá y hacer una visión macro de la situación y luego aportar unas ideas micro sobre lo que está ocurriendo en relación con estas dos ideas, vulnerabilidad y Estado. Asumiendo que de alguna manera hemos de tener en cuenta que hoy en día el Estado está en crisis y que más allá del Estado hay vida, algo que a Benito Juárez, como a tantos legisladores del siglo XIX, no se les ni siquiera ocurrió pensar. En ese sentido hemos de tener en cuenta que el Estado está en crisis por factores endógenos y por factores exógenos que no podemos abordar acá. Pero sí que hemos de tener en cuenta que junto con posiciones políticas que optan por un Estado mínimo, por acabar con el Estado y que juegue el libre mercado, también hay actuaciones inducidas por el propio Estado o fomentadas por el propio Estado que llevan a que sectores importantes del ordenamiento jurídico se hayan privatizado, sectores en los que existe una dimensión pública importante como el derecho de familia, en que se haya aceptado la autolimitación del Estado, admitiendo, por ejemplo, la autonomía de la voluntad de las partes en ámbitos en los que antes no existía, o que se haya fomentado realidades tanto en el ámbito de la resolución de controversias como de la normativa aplicable más allá del propio Estado. Y esta realidad que difiere de lo que era el entorno en el que se desarrolla la actuación de Benito Juárez, se añade además a este dato otros 3 que me gustaría mencionar. En primer lugar, es que ese Estado ya no está solo, sino que ese Estado vive en un mundo absolutamente interconectado y absolutamente interrelacionado, en el que hay un fenómeno de globalización, a pesar del vecino amable del norte, en el que los flujos comerciales siguen fluyendo y además en el que, al menos en Europa, que se nota aún más que acá, debido a los intercambios personales, pues se está produciendo sociedades cada vez más multiculturales. Y yo les quiero dar un dato que refleja la magnitud de lo que ha ocurrido en los últimos 70 años en el mundo. En 1955, el volumen de turistas mundiales era de 25 millones de personas al año. Se consideraba que 25 millones de personas al año turisteaban a lo largo del mundo. 70 años después estamos hablando de 2.500 millones de personas. Esto se ha multiplicado por 100 la cifra, lo que ha determinado que los operadores jurídicos cada vez entren en contacto con más ordenamientos jurídicos que nunca, que estos ordenamientos sean más ajenos que nunca y que además esos operadores jurídicos no sean necesariamente estatales,
y que dentro de los operadores estatales no sean necesariamente judiciales, sino que haya operadores jurídicos no judiciales como los notarios, como los registradores, como los funcionarios de aduanas o como los funcionarios de migración que están aplicando e interpretando el derecho y que están afrontando situaciones que afectan también a vulnerables. Y este dato de interrelación, de interconexión, curiosamente, permite a la vez de lograr una uniformización, todos comemos lo mismo, todos nos vestimos de la misma forma, todos vemos las mismas series televisivas o las mismas películas a lo largo del mundo, sin embargo, permite también poner en valor, visualizar realidades que existían antes del Estado y que por esa estatalización, esa visión estatalista que se ha caracterizado el mundo durante las últimas décadas, no estaban presentes, no se visibilizaban. Estas realidades antiguas de repente afloran. Han existido siempre, pero ahora se hacen más visibles. Y esos operadores jurídicos, estatales, no estatales, estatales judiciales o no judiciales, van a tener que afrontar esa realidad. Si a todo ello le sumamos el momento de alteración geoestratégica en el que nos estamos encontrando, en que todo está cambiando y que el Occidente ya no es la fuerza relevante, sino que todo se ve de una forma distinta, sin que acabe de morir lo anterior ni de surgir lo actual, que decía Gramsci, pues estamos ante una situación muy interesante. Una situación de crisis del Estado en la que todos hemos de analizar qué es lo que está ocurriendo, de qué forma afecta a la actuación del Estado como actor básico de la realidad internacional y de la realidad nacional, de qué manera afecta a lo que entendemos que es el derecho, que son las relaciones jurídicas, que es la interpretación y la aplicación del derecho, y también cómo afecta a conceptos que entendemos que son similares en todos los lugares del mundo, pero que, sin embargo, debido a este rompecabezas de distintas realidades que existían y ahora se visualizan, o que no existían y ahora se fomentan y se admiten, pues van a permitir que un mismo concepto, por ejemplo, el de vulnerabilidad, trascienda a la figura del Estado, tanto desde el punto de vista del operador jurídico que va a aplicarlo, que lo va a interpretar, como de la normativa que lo va a sustentar, y que va a permitir que un mismo concepto obtenga interpretaciones distintas en países distintos, en temáticas distintas, en lugares distintos, con la dificultad de control que eso genera. Lo que al final nos plantea un nuevo marco jurídico que hemos de considerar y que hemos de valorar. Hasta el día de hoy, insisto, el Estado era el actor principal. Y desde la configuración tras el Tratado de Westfalia en el siglo XVII del Estado como elemento esencial, es el Estado el que va a dictar el derecho, es el Estado el que va a aplicar ese derecho y es el Estado el que va a decir qué es lo que es derecho. Solo el Estado tiene esa capacidad de decir qué es una norma jurídica y es el único proveedor de servicios jurídicos. De ahí la trascendencia que tiene el papel del Estado en nuestra sociedad. Pero ese Estado, como digo, está en crisis en este momento, una crisis inducida y una crisis infligida, autoinfligida en ciertas ocasiones. Y eso nos exige entender que esta figura está bajo presión y que exige una redefinición de sus términos, de su papel, del rol que juega, de sus funciones, de sus objetivos, de sus intereses. Y que esa redefinición se va a producir no solamente en el ámbito de la resolución de litigios, sino que también se va a producir en el ámbito de lo que entendemos que son las normas, el plano normativo. Y que va a ser una redefinición múltiple y que además va a ser una redefinición asimétrica. Y eso hemos de considerarlo. Y además va a ser una redefinición que viene marcada por un dato que muchas veces olvidamos. Y es que el derecho está cambiando su significado y que de forma creciente el derecho ya no es ese derecho vinculado a la idea de justicia que nosotros entendimos durante mucho tiempo, sino que el derecho deviene un bien.
deviene un producto que se compra y se vende. Y que se compra y se vende en el marco de un mercado global de servicios jurídicos ofrecidos por el Estado o por determinados particulares que el Estado acepta y en ocasiones fomenta. Luego, cuando hablamos de derecho, ya no solamente estamos hablando de normas jurídicas o de justicia, estamos hablando de algo más que hemos de tomar en consideración. Estamos hablando de una realidad normativa que refleja el nivel de desarrollo del país. Estamos hablando de poder, estamos hablando de influencia y estamos hablando de un fenómeno que tiene un innegable impacto jurídico. Estamos hablando de un supermercado global de servicios jurídicos que el Estado en ocasiones, porque no le queda más remedio o porque así lo desea, favorece su existencia. Un mercado global que va a crecer un 50% en los próximos 10 años, que en estos momentos tiene un valor de 1,05 trillones de dólares y que en el plazo de 10 años va a pasar a tener un valor de 1,55 trillones de dólares, al que a Iberoamérica, que tiene un 5% de la población mundial, un 8,1% de la población mundial, le corresponde un 5% de la tarta, lo que nos hace plantearnos si estamos bien posicionados. Un mercado que entiende, a través o a partir de la idea de eficiencia, que hay leyes mejores que otras, que leyes que son más eficientes que otras, que leyes que voy a comprar mejor y más que otras. Hace 10 años se hizo un análisis de cuáles eran las normas más competitivas y se dijo que el derecho inglés era el más competitivo, seguido del derecho suizo, del derecho de los Estados Unidos, el federal, del derecho francés o del derecho alemán. Pero claro, cuando yo empecé la carrera de Derecho, si a mí me hubieran dicho que había una feria de servicios jurídicos, yo me hubiera reído. Y esa feria existe. Y si me hubieran dicho que existe una publicación del Banco Mundial que se denomina Business Ready, esto es, vamos a establecer cuáles son los sistemas que tienen un sistema jurídico más adecuado para la realización de negocios, me hubiera reído. Pero esto no hace más que reflejar un fenómeno que se produce tanto en el ámbito de la resolución de controversias como en el ámbito de la normativa aplicable. Y al que hemos de añadir además un tercer factor que en muchas ocasiones no tomamos suficientemente en consideración cuando aproximamos la realidad de la interpretación del derecho. Y es que existe un número creciente de situaciones no contenciosas que no son abordadas por los tribunales, sino que son abordadas por otros operadores jurídicos, léase notarios, registradores u otro tipo de funcionarios. A partir de esta visión macro de dónde nos encontramos, y es lo que hay, nos guste o no, yo en los próximos 30 minutos que me quedan, lo que quiero es abordar el tema de la resolución de controversias, cómo se plasma este rompecabezas en el ámbito de la resolución de controversias, cómo se plasma este rompecabezas en el ámbito del ordenamiento jurídico de los sistemas normativos y luego me referiré a ese diálogo entre tribunales que conformaba el título de mi intervención, focalizándome en dos realidades muy concretas que espero que les interesen, al menos o fundamentalmente la última, y no les voy a decir cuál es. El primer nivel se refiere al de resolución de controversias. Cuando yo empecé la carrera en el año 1975, yo lo que vivía era un mundo dominado por los tribunales estatales. España era un país aislado, lo había sido siempre históricamente. Nosotros éramos lo que se denominaba en aquel momento la reserva espiritual de Occidente. Por lo tanto, nosotros éramos un país que no tenía ningún tipo de comercio con nadie y un país que no tenía ninguna relación con sus vecinos. Por lo tanto, cuando nosotros hablábamos de tribunales españoles. Punto y aparte. Eso ha ido evolucionando como ha ido evolucionando en muchos otros ámbitos del mundo. Y de forma creciente, hoy, si yo preguntase al auditorio cuáles son los tribunales que a primera vista se le ocurren, pues hablaría de los tribunales lógicamente estatales
y hablaría también de tribunales internacionales, de ciertos tribunales internacionales. Hablarían del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, hablarían de la Corte Penal Internacional, hablarían en Europa del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, hablarían en Europa del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Tribunales que en última instancia están vinculados al Estado, porque es el Estado el que decide ratificar el convenio que crea la Corte Penal Internacional, porque es el Estado el que decide vincularse al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero junto a esos tribunales estatales, o vinculados al Estado, que tienen una lógica de interpretación y de aplicación del derecho más o menos similar a la que tienen los tribunales estatales, hemos de constatar que de forma creciente se están apareciendo, por la dejación del Estado o por esa visibilización de realidades que hace la interconexión a la que he mencionado anteriormente, están apareciendo una serie de realidades de órganos jurisdiccionales, de realidades de resolución de controversias, de realidades de organismos, como les queramos denominar, de distinta naturaleza, con un diverso grado de impacto y con un nivel diferente de aceptación y simpatía. Estamos hablando de los medios alternativos de solución de controversias que ya han sido abordados o señalados esta mañana y a los que se referirá esta tarde la doctora Silvia Barona. Unos medios alternativos de solución de controversias que aparecen recogidos en muchas constituciones ya del mundo. El artículo 17.5 romanos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice que las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. Y el artículo 116.4 romanos de la Constitución Política de Colombia van más allá y dice: los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de jurados en las causas criminales, conciliadores o en los árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad. Y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en su artículo 81.2, favorece que la Unión Europea establezca mecanismos de resolución alternativas de controversias. Pero hemos de tener en cuenta, de nuevo, que cuando hablamos de MASC, y me voy a referir ahora a una institución que no es más que es el arbitraje, cuando hablamos de arbitraje o cuando hablamos de mediación, ya esta mañana se ha hablado de mediación, y ayer se habló de mediación, estamos hablando también de un fenómeno que tiene una dimensión económica. Yo quiero tener arbitrajes porque a mí me generan plata, me generan dinero. La ciudad de Toronto gana más por los 17 arbitrajes que se desarrollan en ella que por el Festival de Cine de Toronto, que es uno de los 10 más importantes del mundo. Y en ese sentido se realizan ferias, generalmente siempre en inglés porque queda mucho más chulo, el Mexico Arbitration Week, o la Miami Weekend of Arbitration, o el Ayuntamiento de Madrid apuesta por posicionar Madrid como sede reconocida del arbitraje internacional, fomentando o patrocinando determinadas instituciones. Estamos hablando de una institución vinculada a las partes, basada en la autonomía de la voluntad. Son las partes las que deciden acudir al arbitraje, las que deciden dónde se va a desarrollar ese arbitraje, quién va a ser árbitro, cuál va a ser el procedimiento, qué ley se va a aplicar al fondo, en qué idioma se va a desarrollar. Estamos generando realidades auténticamente anacionales, en las que además el hecho de contar con un convenio, como es el Convenio de Nueva York del año 58 sobre el reconocimiento de sentencias arbitrales extranjeras, permite dotarla de un éxito rotundo en la medida en que los laudos que se dicten van a circular en todo el mundo. La capacidad que tiene el Estado de controlar qué derecho se aplica y la interpretación que se realiza de ese derecho, incluso de las normas imperativas de un determinado Estado, es mínimo, en la medida en que es un control puramente formal. Pero eso, se está hablando de forma creciente del suicidio del arbitraje, dado que es cada vez más lento, más inseguro, es menos previsible, se refiere también al ámbito de la mediación, que es la estrella emergente en el ámbito de los MASC. Uno de los instrumentos que se han elaborado en los últimos años en la sede de Naciones Unidas, y yo represento a España en el Comité de Naciones Unidas que lo elaboró, es el Convenio de Singapur del año 2019,
del que en este momento forman parte Uruguay, Honduras, Ecuador y creo que El Salvador. El Convenio de Singapur fomenta la mediación como un mecanismo de resolución de controversias, pero Singapur tenía especial interés en que su nombre apareciese en ese convenio y en que anualmente se realizasen reuniones en Singapur en relación con ese convenio, porque hay una serie de datos que ustedes tienen señalados por el propio gobierno de Singapur, más allá de la justicia, como posicionar a Singapur como un centro de resolución de controversias, favorecer el turismo en Singapur, favorecer las inversiones en Singapur, que va más allá de lo que es puramente jurídico. Y de nuevo, en el ámbito de la mediación, es difícil controlar cómo voy a interpretar el derecho y cómo lo voy a aplicar. Por lo tanto, yo no sé qué es lo que va a pasar. Pero más allá de los MASC, hemos de tener en consideración que existe un fenómeno muy importante, que además se está fomentando por el propio Estado, que son los tribunales comerciales. Los tribunales comerciales que forman parte del ordenamiento de un determinado país y que, sin embargo, no sesionan en la lengua de ese país y en ocasiones ni siquiera en el idioma de ese país. Tribunales comerciales vinculados, todos ellos, a la idea de eficiencia, confiabilidad o transparencia, y les he puesto el ejemplo del Tribunal Comercial de los Países Bajos, o que buscan, como en el caso de la ley alemana, para el posicionamiento de Alemania como un hub de resolución de controversias mundiales, y que entró en vigor el 1 de abril de este año, basadas en la rapidez o en la eficacia. Eso además se reproduce no solamente en Europa, sino que se reproduce en otros países del mundo. Qatar tiene un tribunal comercial internacional y más allá de Qatar existe un caso especialmente importante, que es el caso de Dubái, que ha creado una realidad judicial aparte del resto de tribunales en su propio territorio. Tiene lo que se denomina zonas libres, jurídicamente hablando, en el que hay unos tribunales que no aplican la normativa de Dubái, que es una normativa aplicada por jueces de otras nacionalidades que ellos contratan, que van a interpretar el derecho de la forma que estiman oportuna y que además van a ofrecer sus servicios en otros países. Dubái, ese tribunal internacional de Dubái, está ofreciendo ahora servicios en el Reino Unido. Yo ofrezco servicios jurídicos como antes vendía chocolate o alquilaba un carro. Si a eso le añadimos que en muchas ocasiones la prestación de servicios jurídicos se convierte en un instrumento financiero, en el que hay un fondo de inversión que patrocina el desarrollo del procedimiento arbitral, nos daremos cuenta que hablar de interpretación del derecho, de fijación de cuál es el derecho, de categorías jurídicas, se difumina, varía notablemente respecto de lo que habíamos entendido tradicionalmente. Yo, Carlos Esplugues, en México, voy a poder acudir a mediación, conciliación y a negociación, voy a poder acudir a arbitraje, voy a poder acudir a tribunales estatales, voy a poder acudir a tribunales comerciales estatales, a tribunales comerciales internacionales, a tribunales extranjeros comerciales que ofrecen mis servicios aquí. Todos ellos aplicando normas distintas y criterios de interpretación distintos e interpretando el derecho de una forma distinta. Mi idea respecto de esto es muy clara. Pero hemos de asumir que esa realidad existe y que pone bajo presión todo el sistema, y que hemos de ver de qué manera vamos a afrontar la realidad de lo que entendemos que es derecho, de lo que entendemos aplicación del derecho e interpretación del derecho, para aportar una respuesta jurídica a un problema que no podemos evitar. Pero además de los MASC, de los tribunales estatales, de los tribunales comerciales y de los tribunales comerciales a nacionales, existen unas realidades previas al Estado que hemos de tomar en consideración. Nosotros acabamos de venir de ver la Biblioteca de Ciencias Jurídicas y me ha llamado la atención que hay una entrada que dice Ley Islámica Sharia, que nosotros no la tenemos, pero ustedes sí que la tienen. Se trata de realidades previas al Estado que han existido paralelamente al Estado
que afectan a miles de millones de habitantes del mundo y que eran invisibles debido a esa visión estatalista en la que nos hemos movido durante bastantes décadas. Y estoy hablando del derecho religioso y estoy hablando del derecho de los pueblos indígenas. Yo puedo ser Carlos Esplugues, musulmán, y pertenecer a la etnia X y encontrarme que, aunque soy susceptible de ver reguladas mis relaciones personales y comerciales por 3 ordenamientos distintos que van a ser aplicados por 3 tribunales distintos. Claro, eso me genera una situación de tensión de todo el sistema, porque mi interpretación o mi aproximación lógica al derecho ha sido un derecho vinculado al Estado, aplicado por tribunales estatales, de acuerdo con unas categorías jurídicas concretas en las que el criterio variable puede ser que lo aplique un juez anglosajón o un juez continental. Pero claro, es que aquí nos estamos refiriendo a una realidad mucho más compleja que eso. Una realidad que existe y que le hemos de dar algún tipo de respuesta, aunque hasta el momento sea profundamente insatisfactoria. Y cuando estoy hablando de realidades religiosas, no estoy hablando de cosas esotéricas, estoy hablando de cosas que se ofrecen en la web. Si yo pongo derecho hebraico, me van a salir tribunales rabínicos que se van a aplicar normativa, no solamente comercial, normativa comunal y normativa que afecta al derecho de familia. Si yo me refiero al derecho religioso, me voy a encontrar con que determinadas constituciones del mundo atribuyen la jurisdicción para conocer de lo que le ocurre a los musulmanes a los tribunales de la Sharia. Y eso lo hacen constituciones como la de Malasia o lo hacen normativas como la de Bahrein, donde claramente dicen que si yo me caso con un musulmán, yo, mujer, me caso con un musulmán, todo lo que me acontezca a mi relación, ya no con mi esposo, sino con mi entorno, no va a ser conocido por unos tribunales estatales, sino por los tribunales de la Sharia, sea de Bahrein, sea de Malasia o no, porque va a primar el dato religioso. Y me refiero también a la normativa católica. Nosotros en España tenemos el Tribunal de la Rota y las resoluciones que dicta ese Tribunal de la Rota, al amparo del artículo 80 del Código Civil, tienen efectos en nuestro país. Por lo tanto, estamos hablando de una dimensión que no es esotérica, es una dimensión que estaba presente y más o menos oculta, pero que cada vez, debido a esa interacción que no solamente nos armoniza, pero también permite que afloren realidades que hasta el momento permanecían ocultas, hemos ahora de tomar en consideración. Y hablamos también de los pueblos originarios. Hablamos de que las constituciones de algunos países del mundo reconocen los sistemas jurídicos de los pueblos originarios, como ocurre con el artículo 2A de la Constitución Política de los Estados Unidos de México, o como ocurre con el artículo 246 de la Constitución Política de Colombia. Reconocimientos que en muchas ocasiones son genéricos y que en muchas ocasiones son también vacíos, aunque hay intentos, como es el caso de Colombia, de establecer una normativa de coordinación entre las jurisdicciones estatales y las jurisdicciones indígenas, viendo de qué manera se van a articular. Claro, esto nos plantea problemas de interacción, problemas de coordinación, problemas de coordinación en qué términos, con base en qué normas, cuáles son los efectos de las decisiones dictadas, con qué base, en qué normativa y sobre todo cómo se interpreta el derecho en esos casos, cómo se interpretan categorías jurídicas como la de vulnerabilidad que estamos afrontando en este Congreso durante estos días. ¿Qué ley van a aplicar estos órganos? ¿Qué ley va a primar en estos órganos? ¿Cuáles son los criterios de aplicación de esta ley? En fin, todo ello nos lleva a una posición similar a la que teníamos con el caso anterior. Nos vamos a referir ahora al segundo nivel, al nivel normativo, porque no solamente nos encontramos en estos momentos con que afloran órganos jurisdiccionales, sino con que también al lado de los ordenamientos jurídicos estatales hay otros ordenamientos que de repente aparecen y tienen visibilidad. Y esos ordenamientos van a tener unos niveles distintos de simpatía y de reconocimiento. Si nosotros miramos la ley de derecho internacional privado del
la República del Uruguay, nos vamos a encontrar con una situación que ahora veremos y que es muy interesante. Y que hemos de afrontar desde 4 ideas que ya de alguna manera he aportado hasta el momento. Esto es, existe una variedad de proveedores de servicios jurídicos, ya no solamente los tribunales estatales, ya no solamente las autoridades no judiciales estatales, sino que estamos hablando de tribunales comerciales, de MASC, de arbitraje, de pueblos indígenas con sus ordenamientos, con sus tribunales, estamos hablando de tribunales religiosos. Sino que además, junto a esos tribunales, a esos mecanismos de resolución de controversias, existen también una pluralidad de modelos normativos aplicables, que no necesariamente son estatales y que van a ser con más o menos amplitud, más o menos resignación, aceptados por el Estado. Y no solamente en el ámbito de los negocios. El hecho de que yo haya hablado de tribunales comerciales a ustedes les puede llevar a pensar que yo estoy hablando solo de negocios. No es así. Afecta a todos los ámbitos de la vida con mayor o menor intensidad. Como les digo, hay algunos casos que son manifiestamente reconocidos y que son plenamente aceptados. El artículo 13 de la Ley de Derecho Internacional Privado del Uruguay del 2020 es un claro ejemplo de la aceptación de lo que se denomina nuevo derecho de los comerciantes. El Estado siempre aporta una respuesta jurídica que no es especializada, que no es adecuada, que es lenta. Por lo tanto, déjenos ustedes a nosotros que vamos a crear el derecho de los comerciantes, al margen del Estado, que será aplicado por unos tribunales específicos, como es el arbitraje comercial internacional. Se consideran como fuentes materiales del derecho comercial internacional, dice el párrafo 3º de este artículo 13, los usos en la materia, los principios generales aplicables a los contratos y demás relaciones comerciales internacionales, la jurisprudencia de tribunales ordinarios o arbitrales y las doctrinas más recibidas en el derecho uruguayo y comparado. Lo de las doctrinas más recibidas en el derecho uruguayo y comparado significa todo y nada a la vez. Pero como vemos son categorías absolutamente amplias que no me interesan tanto por su contenido o por la dificultad de fijar su contenido, sino por el hecho de que el Estado no solamente los reconoce, sino que los ampara y los fomenta. Pero frente a esa simpatía hacia la nueva ley de los comerciantes, que se refleja todos mis alumnos hace 10 años en España querían ser funcionarios de la Unión y ahora todos los mejores alumnos quieren ser árbitros, frente a la simpatía que existe hacia esos nuevos ordenamientos o ese nuevo derecho del comercio internacional, nosotros nos encontramos con que hay otras realidades normativas con las que se establecen relaciones de invisibilidad, coexistencia o confluencia, y que va a depender en muchas ocasiones de cuál sea la actitud que el Estado mantiene respecto de ellos. Y esta actitud no va a ser siempre de tanta simpatía como la que hemos tenido con respecto al derecho del comercio internacional o a las nuevas normas del comercio internacional. Nosotros nos encontramos, al menos en Europa, con la existencia de comunidades importantes de origen musulmán. Y eso hace que nuestros estados, que son laicos, se tengan que enfrentar con la realidad de un ordenamiento jurídico de base personal que afecta a un porcentaje muy importante de todos los europeos que viven en Europa. Los estados laicos, cuando yo me voy a un estado religioso, sea Arabia Saudí, Dubái, Emiratos Árabes Unidos, que son estados confesionales, a mí eso no me va a plantear ningún problema en la medida en que el ordenamiento de Arabia Saudí coincide exactamente con el ordenamiento de la Sharia. Por lo tanto, yo puedo siempre utilizar la imagen de que yo en realidad no estoy aplicando un ordenamiento musulmán, sino que lo que estoy aplicando es el ordenamiento de Arabia Saudí. Pero cuando yo me voy a países laicos como son los países europeos, se genera un problema de tensión entre lo que es la normatividad estatal y lo que es una normatividad a la que yo no le doy ningún efecto, porque es una normatividad religiosa de base personal. Pero en la práctica, eso es un punto de partida, porque en muchas ocasiones se generan relaciones de confluencia. Y esas relaciones de confluencia, que son relaciones de confluencia no oficial, se van a dar tanto en el ámbito del derecho de familia, como se van a dar tanto en el derecho de contratos o en las finanzas,
o en las sucesiones. Y eso significa que de forma creciente nosotros, por ejemplo, en el ámbito de la contratación, nos encontremos con cláusulas como la siguiente. Sujeto a los principios de la gloriosa Sharia, el contrato se gobernará e interpretará de acuerdo con el derecho de Inglaterra. Esta es una cláusula habitual en la actividad comercial internacional. Entonces, en mi pueblo diríamos, ¿y en qué quedamos? ¿Derecho inglés o derecho a la Sharia? Porque, por lo pronto, en el derecho islámico, no sé si ustedes lo saben, en el préstamo tiene que ser gratuito, yo no puedo cobrar intereses, mientras que los ingleses precisamente no se caracterizan por su generosidad. Pero lo mismo ocurre, y yo no los conozco a todos, pero en fin, conozco bastantes. Y lo mismo ocurre con respecto a los derechos de los pueblos originarios. Nosotros nos encontramos con el artículo 5 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas del año 2007, que dice que los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado. Esa aceptación genérica tiene un problema, y es que en la práctica yo no sé qué estoy hablando, de qué estoy hablando cuando estoy hablando de derecho indígena. Y además existe una cierta tendencia del Estado a domestificar ese derecho indígena, bien haciéndolo dependiente de lo que diga el Estado, bien sometiéndolo a validación por la autoridad estatal, y eso es importante en la medida en que tenemos un derecho que es especialmente frágil. Es un derecho que suele ser verbal, que suele ser transmitido oralmente y que además hemos de tener en cuenta que no es un derecho uniforme, en la medida en que no estamos hablando de un único pueblo indígena, sino de una pluralidad, de unas plurietnias, cada uno con sus propios ordenamientos jurídicos. Por lo tanto, no cabe hablar de una realidad uniforme, respecto de la que además existen países en el mundo que mantienen posiciones distintas. Si nos vamos a Sudáfrica, en Sudáfrica se entiende que el derecho indígena constituye uno de los elementos esenciales del ordenamiento jurídico de Sudáfrica. Pero si yo me voy a Australia, en Australia me van a decir que eso no es derecho, porque no es fruto de una sociedad democrática. Y por lo tanto yo eso no lo puedo equiparar al derecho, es algo distinto. Es cultura, es tradición, pero desde luego no es derecho. La misma realidad, de nuevo, se afronta de forma diferente. Por lo tanto, se acentúa lo que yo les había dicho antes. Yo estoy en México, soy español, musulmán y además pertenezco a la etnia X. Por lo tanto, se me podría aplicar el derecho mexicano, el español, la Sharia y el de la etnia X. Ustedes se ríen, pero eso es lo que diferencia entre hacerse rico o pobre. En la medida en que, como esto no lo sabe nadie, pues guárdenme en secreto. ¿Cuál es la solución? Yo ya les he dicho que yo había venido a complicarles la vida. Esto está en construcción. Nosotros sí que sabemos que estamos cambiando. Nosotros sí que sabemos que se ha producido el cambio de esa visión estatalista en la que nos hemos movido en los últimos siglos, que tenemos un rompecabezas jurídico por delante y que hemos de saber cómo lo vamos a armar. Y ahí entra, y esta sería la tercera parte final de mi intervención, esa idea del diálogo de tribunales. ¿Cómo vamos a hacer frente en la práctica a esta nueva realidad con la que nos encontramos? Y yo me voy a centrar en el arbitraje y me voy a centrar en dos ejemplos en relación con la idea de vulnerabilidad. ¿Vale? ¿Existe ese diálogo de tribunales? La medida en que yo ahora ya no solamente tengo tribunales estatales, sino que yo tengo que tomar en consideración que una misma realidad puede ser interpretada por distintos ordenamientos y por distintos tribunales que son susceptibles de darles distintas interpretaciones a un mismo concepto, léase en este caso vulnerabilidad. ¿Existe ese diálogo de tribunales, tribunales estatales, tribunales comerciales a nacionales, arbitraje, mediación, en los que puede haber situaciones de vulnerabilidad? Bueno, pues esto es difícil de verificar en la mayoría de los casos, porque falta acceso a la información y porque el juego de la autonomía de la voluntad en muchas ocasiones viene vinculado con la idea de confidencialidad. Lo que sí que tenemos claro es que va a depender del momento, del lugar y de la temática. Yo les voy a poner dos ejemplos, que tienen que ver el primero con la idea de discapacidad y arbitraje comercial internacional y el segundo con el arbitraje deportivo, que ese les va a gustar.
La primera idea es el de qué manera yo puedo hacer que el fenómeno de la vulnerabilidad se tome en consideración en una de estas realidades no nacionales. Hombre, queda muy bien decir que yo, que me dedico al business, pues tomo en consideración la realidad de la discapacidad. En la sesión de ayer se habló de las reglas de Brasilia sobre el acceso a la justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad, donde hay 100 reglas y es un texto realmente maravilloso. En los últimos 5 años nosotros nos hemos encontrado con que en el ámbito del arbitraje comercial internacional, que es un mundo en crisis, se ha tomado en consideración, al menos en 2 casos, la búsqueda de una incardinación de la vulnerabilidad plasmada en la discapacidad en la realidad del arbitraje comercial internacional. Uno es la Guía de Buenas Prácticas para la Inclusión de la Discapacidad en el Arbitraje, que ha elaborado el Club Español e Iberoamericano del Arbitraje, en el que se establecen unas prácticas que afectan a distintos aspectos del desarrollo del arbitraje, una realidad de base voluntaria, y que lo que buscan es que las personas con discapacidad puedan acceder a la tutela judicial efectiva que le supone el acceso al arbitraje comercial internacional. Y tenemos, en segundo lugar, otro texto que es más elaborado que el anterior, que es la guía sobre discapacidad, la inclusión de la discapacidad en el arbitraje comercial internacional, que elabora la Cámara de Comercio Internacional de París, que es una de las instituciones predominantes en el ámbito del arbitraje comercial internacional. Y es mucho más elaborado que el ámbito anterior, pero lo que busca es asegurar que yo, discapacitado, voy a poder acudir al arbitraje en condiciones de igualdad. Igualdad significa en esta ocasión desigualdad respecto de las otras personas. Entonces, va a haber rampas, se van a tomar en consideración mecanismos para los invidentes, se les va a permitir que los invidentes puedan venir acompañados, las personas que no pueden hablar, se establecen mecanismos para que se puedan tomar en consideración. ¿Tiene un efecto expansivo esto? Vale, aparentemente sí. Hay otros centros que lo están empezando a copiar. El problema va a ser el control de la efectividad, verificar que estamos realmente ante una propuesta seria o estamos realmente ante una propuesta puramente de marketing. Yo siempre creo en la buena voluntad de las partes. El otro caso es un caso más interesante aún, porque el otro caso se refiere a un supuesto muy específico que es el del arbitraje deportivo. Yo no sé si ustedes saben que todos aquellos deportistas de élite que participan en las competiciones internacionales no pueden acudir a los tribunales estatales. Una de las condiciones que se establece a cualquier deportista de élite para acudir a una competición, ya sean los Juegos Olímpicos o el Mundial de Natación o Roland Garros, es que acudan a los tribunales arbitrales del deporte que tienen su sede en Lausana. El artículo 49 del Estatuto de la FIFA del año 24, la Federación Internacional de Fútbol, lo dice bien claramente, como lo hacen otros muchos estatutos de otras muchas federaciones internacionales. Si usted quiere participar en una competición internacional, tiene que estar afiliado a una federación nacional, solo hay una Federación Mexicana de Fútbol, no puede haber 2, que está dentro del sistema, y si quiere usted participar y tiene un problema de traspaso de un jugador o de problema de X, usted solo va a poder acudir al Tribunal Arbitral del Deporte. La FIFA reconocerá al Tribunal de Arbitraje Deportivo con sede en Lausana a la hora de resolver disputas entre la FIFA y las federaciones miembros, las confederaciones, las ligas, los clubes, los jugadores, los oficiales, los agentes de fútbol y los agentes organizadores de partidos. A esta obligación se añade además un dato importante. Queda prohibida la vía del recurso ante los tribunales ordinarios a menos que se especifique en la reglamentación de la FIFA y queda excluida igualmente la vía ordinaria en los casos de medidas cautelares de toda índole. Por lo tanto, yo solo puedo acudir a los tribunales estatales. Federer en este momento ya tiene más de $1.000 millones, lo dijeron ayer, pero Federer es una persona vulnerable desde el punto de acceso a la tutela judicial efectiva, en la medida en que si él tiene un problema en su ejercicio profesional como tenista, no va a poder acudir a los tribunales de México, sino que necesariamente va a tener que acudir a los tribunales arbitrales, al Tribunal Arbitral del Deporte con sede en Lausana.
Y en relación con este Tribunal Arbitral del Deporte, con sede en Lausana, en la que en la práctica tenemos un arbitraje que es forzoso, no un arbitraje voluntario, se ha producido este último año un diálogo, que no sabe, luego diré cómo se califica ese diálogo, entre el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, yo me refiero a una sentencia del 2018, pero el 10 de julio surgió otra, se me lleva, dice que el Tribunal Arbitral del Deporte constituye un órgano independiente e imparcial, cuyo sometimiento no supondría una violación del principio de acceso a la justicia recogido en el artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Esto es, si a mí me obligan a acudir a un tribunal de arbitraje, eso no es una violación del acceso a la tutela judicial efectiva, porque yo sigo teniendo acceso a la justicia. Lo que pasa es que solo puedo acudir a un determinado órgano. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en una sentencia de 1 de agosto del año 25, acaba de decir, en relación con una sanción que le impuso la FIFA a un club belga, acaba de decir que eso no es tutela judicial efectiva, que hay que asegurar la tutela judicial efectiva ante un órgano jurisdiccional de la Unión Europea, que tenga además la posibilidad de controlar el contenido del laudo, se afecta a uno de los elementos esenciales del arbitraje. Yo voy a poder valorar el contenido del laudo y su compatibilidad con el orden público de la Unión Europea. Estamos, por lo tanto, claramente ante un diálogo de sordos. Y eso, que se visibiliza en un caso muy concreto, como es el del arbitraje deportivo, se va a ir produciendo cada vez más según vayan adquiriendo relevancia otras jurisdicciones y otros ordenamientos jurídicos. En fin, termino con 3 ideas. La primera es que estamos, porque hay que ser optimista, la primera es que estamos ante una realidad compleja, poco definida e inmutable, que hemos de ser conscientes que se supera el marco estatal, que esa superación del marco estatal, aunque sea todavía reducida, aunque no nos guste, aunque sea controversial, está ahí y hemos de asumirla, y que tiene muy difícil control, que nuestros parámetros mentales de interpretar una ley estatal de acuerdo con criterios de interpretación muy concretos, como los que hemos estado viendo durante estos últimos día y medio, varían. Y que quizás todas las interpretaciones que hacemos respecto de lo que dicen los tribunales estatales no son extrapolables a lo que hacen otras realidades jurídicas que además tienen muy pocas vías de control. En fin, yo les digo que estamos trabajando en ello y que espero volver a la UNAM y ver cómo ha ido evolucionando esto pronto. Muchas gracias y quedo a su disposición. Doctor, pues aquí en México decimos sobre advertencia no hay engaño y nos vino a complicar totalmente, yo creo que el panorama que teníamos de algún modo, como bien lo inició, cambiar todo el concepto del derecho, ¿no? No quedarnos en una norma ya totalmente nacional, nos ha superado y creo que la mayoría de los que están aquí son alumnas y alumnos que tienen todo este reto por delante, pero desde luego que con la ayuda de toda su experiencia y que van a ver ellos todos estos cambios, van a ser parte activa de la construcción de lo que se está haciendo y que bueno, al final de cuentas, bien decía usted, yo creo que algo bien importante son los principios y valores también de cada país, ¿no? Influyen muchísimo las costumbres, hablábamos no solo de una cultura, aquí en México hablamos ya de multiculturalismo, ¿no? Entonces, este tema nos lleva a decir que en efecto cumplió su promesa, nos ha dejado una problemática en el sentido de decir los retos que tenemos y que a mí me encantaría, de verdad, qué inquietudes, porque quiero pensar que fueron muchísimas y que el doctor me pidió que quiere escucharles a efecto de ver cómo es que ustedes en este panorama contemporáneo de su edad, cómo ven lo que nos acaba de explicar, que no es nada fácil ni sencillo, y cómo lo vamos, pues más bien a afrontar. Yo creo que tenemos la oportunidad
ya que nos dejó el problema, que nos trate de dar soluciones a efecto de que podamos ser parte activa de lo que se está construyendo. Entonces, vamos a entrar a una serie de ronda de preguntas y respuestas para que puedan ustedes participar. Sean generosos porque me acaba de decir que no me quieren volver a invitar. Entonces pregunten. Si no, les preguntaré yo. Se parecen a mis alumnos en España, muy tímidos. O que les sirva para reflexionar, que al final del día es lo importante. Lo más importante es pensar. ¿Tenemos micrófonos? Por aquí hay alguien que… Y si no, agarramos este. Sí, a ver, o si no te… No este, ¿Sí? le damos este. Vale, Buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias por su ponencia. Pensando un poco en el panorama mexicano, que en el anterior sexenio teníamos un presidente que muchas veces frente a política internacional llegaba a desconocer acuerdos o cosas así, entendiendo pues justo esto, que la globalidad es algo progresivo y que sí o sí va a terminar llegando. ¿Cómo los jóvenes pueden ir haciendo frente a muchas veces frenos que existen de parte de ciertos gobiernos de no, yo me voy a mantener en mi política nacional y de ahí no voy a salir y sí tengo algunas obligaciones con el exterior, pero lo mínimo que pueda cumplir y ya, no sé si más o menos me di a entender. Nosotros hemos de distinguir lo que son las obligaciones internacionales de cualquier país, cosa que el vecino del norte no realiza, con lo que es la aplicación de un derecho a nuestra vida real, a nuestra vida diaria. Yo me estoy refiriendo no a textos de derecho internacional público, la OMC, el Tratado de Libre Comercio, no, yo me estoy refiriendo a ordenamientos jurídicos que afectan a mi vida diaria, que afectan a mis matrimonios, que afectan a mi sucesión, que afectan a mi divorcio, que no me voy a divorciar, quede bien claro, afectan a mis contratos, afectan a lo que es mi vida diaria. Y mi mensaje es un mensaje que no les busca más que decirles que es todo mucho más complejo de lo que parece y que hemos de tener en cuenta que esa complejidad nos va a acompañar y que si nosotros no la armamos y le damos respuestas, nos las impondrán los anglosajones como llevan 100 años haciendo. Y lo harán en los términos que a ellos les interesan, no los que a nosotros nos interesan. Entonces, lo que yo les estoy diciendo es, o lo que les estoy, mi mensaje es, seamos conscientes de que esto existe y convivamos con ello, dándole o no dándole respuestas. Pero lo que sí que hemos de tener en cuenta es que aquella ecuación de tribunal estatal, ley estatal, se acabó. Porque es el propio Estado quien en muchas ocasiones lo ha fomentado. Fomentando el arbitraje comercial internacional en el que, desde mi punto de vista, se realizan cosas tan aberrantes como que la ley española del arbitraje permita que los tribunales arbitrales dicten un laudo sin motivación, porque las partes así lo estiman oportuno, pues hemos de asumir que eso ya no es ni bueno ni malo, sino que es lo que hay e intentar dar respuestas. Ese sería mi mensaje. ¿Alguien más no les surgió inquietudes, adopción internacional? Si tienen un noviazgo, si hay un tema de violencia con alguien extranjero. O sea, creo que conforme iba hablando el doctor, como bien dices, la vida cotidiana, no es cuando ya tengan un ejercicio profesional, cuando ya estemos involucrados en un caso en específico. Creo que lo podemos vivir en muchísimas cosas. Vamos a hacer el test que yo les pongo a mis alumnos. ¿Ustedes me pueden decir dónde están fabricados sus zapatos? ¿Ustedes me pueden decir dónde están fabricados sus zapatos? ¿Ustedes me pueden decir qué ley se aplicaría caso de que tuviera un problema con esos zapatos y tuviera un accidente cruzando la calle? No sería posiblemente el derecho mexicano. Sería el derecho de Vietnam, el derecho de la República Popular China, el derecho de Camboya. Su propia realidad, sin que ustedes lo sepan, les está sacando del entorno nacional. Si tienen en cuenta que además eso se puede aplicar por tribunales que no son los estatales, verán que nuestro nivel de complejidad es mucho más elevado. Yo
blanco y el negro no existen, no han existido nunca. El velo, que nosotros podemos entender que es una cuestión cultural, no deja de ser una cuestión religiosa. Entonces, como todo en la vida, depende de la perspectiva que le realice. Si tenemos inversores musulmanes importantes cuya religión les exige adoptar determinados parámetros normativos a la hora de diseñar sus operaciones comerciales, tenemos dos opciones: o no comerciar con ellos o intentar realizar un mixum entre lo que es su posición y la nuestra. Pero yo no creo que existan posiciones a priorísticas ni a favor ni en contra, ni en eso ni en ningún otro aspecto. Bueno, pues. No es fácil ni es una realidad que se vaya a producir de un día para otro. Lo más importante es ser conscientes de que eso existe. Es ponerle figura al otro, reconocer al otro como existente, reconocer que existe el derecho religioso, que en España no tiene ningún valor, pero que el artículo 80 atribuye la posibilidad de reconocer las decisiones del Tribunal de la Rota. Asumir que existen derechos de determinados pueblos originarios que regulan la actuación de las comunidades que se rigen por esos derechos. Teniendo en cuenta además que en muchas ocasiones esos derechos van a ir o pueden ir contra los principios esenciales de nuestro ordenamiento, en cuanto a la posición de la mujer, en cuanto al uso de la violencia, etcétera, etcétera, etcétera. Se trata de saber que existen y poco a poco ir estableciendo mecanismos de articulación. Eso tiene un riesgo, y el riesgo de una sociedad que pretende ser cada vez más rápida y no me complique la vida, va a generar un nivel de complejidad que puede también generar inseguridad e incluso situaciones de injusticia. Es algo que tendremos que ir haciendo todos los días. Pero lo más importante es asumir que esta realidad existe, ponerle rostro al otro y aceptar que hemos de ver de qué manera se articula. Y no es fácil. Y además, así como el derecho de los comerciantes es poderoso y fuerte y lo vemos con simpatía, y el derecho religioso, el más frágil, la pata más frágil con diferencia es la de los pueblos originarios. No, yo creo que ahí ya está. Pues quiero pensar que tienen muchas inquietudes, pero somos bastante tímidos por varias razones, pero creo que nos deja mucho que analizar, doctor. De verdad, yo tengo fe en que se crean en nuestras mentes muchos retos, y sobre todo en este ámbito donde ustedes están ahorita tratando de entender todavía, y que nosotros también nos eximimos de entender cómo va evolucionando el derecho. Creo que con eso nos da un gran valor el doctor para podernos al menos irnos con ciertas reflexiones y con varias anécdotas en el sentido de cómo vamos a ir construyendo este nuevo paradigma de lo que es un derecho aplicado en el derecho extranjero y cómo se va globalizando todo esto. Entonces, le agradecemos, doctor, de verdad ha sido una magnífica exposición, que nos lo haya sintetizado en este tiempo y que nos haya dejado este panorama tan amplio de inquietudes. Creo que hace que toda su experiencia se vea reflejada en que nos haya cumplido lo que nos prometió desde el principio, hacernos movernos en un ámbito de problemática de las realidades que estamos viviendo. Le agradecemos de verdad.
seguramente y de verdad esta es su casa y le vamos a querer seguir escuchando y pues bueno, ya tienen el nombre, ya lo siguen para que vayan escuchando más de las cosas que el doctor tiene para expresarnos y para dar continuidad a todo este paso y camino que está en construcción, como bien dice. De verdad, doctor, a nombre de la directora, la doctora Sonia Venegas Álvarez y de la Facultad de Derecho, le agradecemos muchísimo este tiempo y este esfuerzo que ha hecho, porque son 1 hora, pero reitero, es toda la experiencia que trae desde sus inicios y desde que uno empieza con inquietudes. Siéntase en su casa y esperemos de verdad volverlo a ver pronto y que nos dé un avance de esa construcción que nos ha dejado ahorita en esta mesa. Muchísimas gracias, querido doctor.